Buenas noches a todos. Como ustedes saben, hoy tenemos tres docentes hablándonos. El catedrático asociado Juan Labraga nos va a hablar de nuevos acuerdos comerciales y cómo adaptarse a ello. Cecilia nos va a hablar de una nueva tendencia en el transporte internacional de mercaderías. Y en materia de actualización profesional, yo les voy a poner al día de un cambio respecto de lo que les hemos venido enseñando, que resulta de la última rendición de cuentas y que se refiere a la tasa consular. Bueno, hablar un poco de esto que está cambiando en el mundo aparentemente bastante rápido y no tanto de la nueva globalización y los viejos acuerdos comerciales regionales, que ya les digo, en este de viejos acuerdos comerciales regionales podemos caracterizar todo lo que conocemos como Tratado de Libre Comercio o incluso lo que intentó ser, vamos a ver en qué se transforma, el TPP o el TIP entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Porque al mundo le han pasado cosas bastante importantes en el último año, como el Brexit o la victoria de Trump, que cambian la perspectiva de todo. Y intentar a dar una primera aproximación a ese fenómeno, ni siquiera, acá ya estamos en un diálogo más avanzado, pretende ser solamente dar indicios generales para ver si podemos entender un poco el fenómeno entre todos. ¿De qué les voy a hablar? Muy brevemente, de cosas que ya saben, pero que hay que tenerlas en cuenta, del comercio internacional, el contexto mundial en que estamos parados, qué ha cambiado en el mundo para que pase esto, el descontento con la globalización, que hay un cambio bien importante que si ustedes ven, hoy el descontento con la globalización, y lo adelanto, está centralizado en los países desarrollados, ¿no? Y en la clase media de los países desarrollados, ahí está el descontento con la globalización, algo que no era así a principios del siglo XXI, ¿no? Era algo bien distinto. Y América Latina, ¿qué rol juega en este papel? Bueno, rápidamente, ¿no? Lo que más o menos ya saben. El comercio internacional nosotros estábamos acostumbrados a pensarlos como bienes cruzando fronteras, ¿no? Los contenedores llegando con productos de un lado y del otro, los bienes cruzando las fronteras, eso era el comercio internacional. Todos sabemos que hoy, en el siglo XXI, eso no es. Lo que cruza la frontera son bienes y servicios y eso tiene asociado inversión extranjera directa asociada. Entonces, en definitiva, es algo muy complejo que es el comercio internacional. Hay un nexo de bienes, servicios e inversiones, ¿no? Todo eso junto es el comercio internacional hoy y se puede prestar a distancia desde un país a otro. Por tanto, eso ha llevado lo que todos conocen, que son los 4 modos de prestación del comercio de servicios. Uno piensa lo más importante es el servicio o el bien, el exportador uruguayo de software o el exportador uruguayo de soja desde Uruguay, exportando su bien o su servicio, su producto informático al exterior. Bueno, eso es una forma, pero el mundo hoy en día es mucho más complejo y están los 4 modos de prestación del comercio. Cada vez más en el primer modo, el modo característico, como nosotros pensamos el mundo, era cerca del entre el 85 y el 90% del comercio mundial hasta fines del siglo XX. Está bien que pensáramos así, el comercio a grandes rasgos era así. Bueno, sigue siendo el modo predominante, pero cada vez menos. Hoy estamos hablando de entre el 70 y el 75% del comercio mundial, ¿no? Es el más importante, sin duda, pero los otros crecen y crecen a pasos agigantados y eso es lo que complejiza, crea las cadenas globales de valor, etcétera, todos esos fenómenos que tanto conocemos y hablamos. Entonces, acá un resumen de lo que les quiero hablar, más o menos de los servicios que estamos hablando. Bueno, el tema es qué es lo que se mueve. Y lo que está cambiando, que va a ser muy importante para lo que vamos a ver del descontento en la globalización, es que lo que se mueve están dejando de ser solo los bienes y los servicios y están pasando a ser también los factores productivos, las personas, y ahí va a haber toda una cuestión con los temas migratorios, y los movimientos de capitales, ¿no? Es decir, los factores productivos se están moviendo y a tasas cada vez más aceleradas. Que tenemos internalizado que se muevan los bienes y servicios en la mayoría del mundo nos parece más o menos razonable. Ahora que se muevan los factores productivos,
la teoría económica nos diría que no hay grandes diferencias que no hay ninguna diferencia en el mundo ideal en que se muevan los bienes y los servicios o los factores productivos. La realidad nos muestra que hay enormes diferencias, ¿no? Bueno, contexto mundial. ¿Qué tenemos para decir? Bueno, teníamos un mundo estable. Este es un gráfico que muchos ya habrán visto, que a mí me gusta mucho, que es que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón explicaban el 70% del PBI mundial. Eso en toda la segunda mitad del siglo XX y al principio del siglo XXI. Entonces, esos tres bloques o países negociaban las reglas multilaterales y toda la estructura que se le daba al comercio internacional en el mundo. Esa era la cuestión y eso fue estable desde la post-Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Ahora, esto ha cambiado rápidamente, ¿no? Es decir, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón son importantes, son más del 50% del PBI mundial, vaya que siguen siendo importantes, pero hay otros 50 que no son ellos, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, China, ¿no? Pasó China. Esto en 10 años, y esto cambió el mundo. Acá lo que estamos viendo es precisamente las cadenas globales de valor, la deslocalización de la producción, ¿no? La localización de la producción en el sudeste asiático y básicamente en China, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, y eso implica grandes cambios para lo que se avecina, que no sé qué es, pero implica grandes cambios, ¿no? ¿Cómo se puede ver también? Este es un libro que a mí me encantó, se los recomiendo, del año pasado, de un suizo, de Richard Baldwin, que es la participación en la producción mundial manufacturera. Bueno, fíjense en que los países del G7, los grandes países desarrollados, eran prácticamente el 70-75% de la producción mundial manufacturera, y eso ha ido cayendo hasta el 2011, que es cuando hay datos que son casi el 50% de la producción manufacturera. En el I6, que son los países del sudeste asiático, ¿no? Se puede listar, pero donde básicamente está China y todos los emergentes del sudeste asiático, es donde ha crecido la producción manufacturera, llegando casi al 25%. Y en el resto del mundo está prácticamente estable en porcentaje. Es decir, las cadenas globales de valor existen, son un fenómeno que todos hablamos y es así, se está dando, pero es un proceso bastante claro, es una deslocalización de los países desarrollados al sudeste asiático. Después lo otro es marginal. Acá, si ustedes leen el libro, lo que Baldwin discute un poco es si México forma parte o no de ese proceso. Porque México, él, para construir el relato y dejarlo con el sudeste asiático, lo deja fuera, pero podría incluirse y ahí el resto del mundo también cae, ¿no? Es decir, México puede ser que pase, entonces, fenómeno Trump, es decir, las maquilas y la localización en México, ¿no? Son 6 países de Asia y la discusión es si México, nada más que mueva la aguja, ¿no? Por supuesto que hay otras cosas en otros lados. Entonces, las cadenas globales de valor existen, pero es un fenómeno de deslocalización muy concentrado y muy específico, que sabemos de dónde a dónde. ¿Qué implica o qué hacen las cadenas globales de valor? Bueno, que el comercio crezca, porque ya no es necesario tener tan cerca la producción de donde es el consumo. A la producción hacerse en otro lado de donde es el consumo, ya no se produce en los países desarrollados, el comercio mundial crece enormemente. Miren lo que es el crecimiento en manufacturas, ¿no? Eso es, produzco ahora en Asia, mis mercados siguen siendo Europa, Estados Unidos y Japón, ¿no? Eso ha implicado también la importancia creciente de las exportaciones de servicios, porque el diseño del iPhone o de la prenda de vestir o de lo que sea, lo sigo haciendo en origen o en alguna otra locación. Por tanto, los comercios de servicios también crece exponencialmente. Y lo que les decía, o lo que voy a decirles, es si vemos en servicios, lo que crece más exponencialmente son los otros servicios comerciales. Todo esto que se presta por Internet, que antes yo no podía hacer a distancia, por ejemplo, el diseño, por ejemplo, la contabilidad, por ejemplo, la facturación, por ejemplo, los servicios de transporte, etc., ¿no? Antes lo tenía que hacer donde estaba la mercadería. Eso es así en el mundo. Bueno, por tanto, ¿qué ha cambiado en el mundo? Lo que ha cambiado es que los aranceles han bajado. Acá está lo que ha pasado a nivel multilateral. Los aranceles han bajado, ya no son una gran barrera, incluso en Latinoamérica han bajado, no insisto en esto porque siempre lo digo, entonces no son una gran barrera y precisamente eso me permite deslocalizar producción y consumo.
puedo tener la producción en un lado y el consumo en el otro. Adicionalmente, también han bajado los costos de transporte, en especial el costo de transporte marítimo ha bajado por la contenerización de la carga, el tamaño de los buques, etcétera, etcétera, ha bajado en una perspectiva de largo plazo en grandes cantidades. Otra tendencia que me permite a deslocalizar producción y consumo. No necesariamente tengo que tener la producción donde está el consumo. Y creo que un factor que a veces he olvidado, la revolución de las TIC, que todos vivimos, pero han bajado los aranceles, han bajado los costos de transporte y está Internet y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Por tanto, hay una enorme facilidad para deslocalizar tareas. Por tanto, lo que ha pasado en el mundo, para no aburrirlos, es un cambio técnico más una liberalización. Es decir, sí, hubo un cambio ideológico pro libre comercio que llevó a la baja de aranceles, pero hubo un cambio tecnológico radical, ¿no? La aparición de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Cambio técnico más un componente político. Eso ha hecho que aumente el grado de internacionalización de la actividad económica. Eso es un dato que tenemos que saber, entonces comparar también políticas proteccionistas que se aplicaron en determinado contexto, en la crisis del 29 o en América Latina en los 60, etcétera, no es comparable con el mundo actual por la interconexión que se tiene con el mundo. No necesariamente las mismas políticas van a tener los mismos resultados por contextos totalmente distintos. Bueno, este fenómeno de las nuevas tecnologías de la información aplicadas al comercio han dado un término que a mí me gusta mucho, que uno dice, bueno, las cadenas globales de valor existen, uno puede decir existen desde siempre, ¿no? Porque desde que Marco Polo iba a buscar productos para vender, eso es una cadena global de valor, ¿no? Producción en un lado, consumo en otro. La distinción de las del siglo XXI es la servificación del comercio, ¿no? Hay determinadas tareas que se realizan en otros países, ¿no? Esa podría ser la característica distintiva. Y bueno, y ahora adicionalmente estamos viviendo una nueva revolución tecnológica completamente innovadora que no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Porque ya a esta altura Internet, digamos, es algo que está en nuestras vidas y nadie lo considera una revolución, sino tenemos que ver el fenómeno de la hiperconectividad y las comunicaciones móviles, las redes sociales, etcétera, la inteligencia artificial, etcétera. Esa es el momento que estamos viendo y que tenemos que ver qué implicancias tiene. Acá una cita siempre que a mí me gusta mucho, que es del 2006, o sea, tiene más de 10 años, pero bastante clara, ¿no? Que bueno, se las dejo ahí, pero que dice que en el pasado, digamos, la discusión era entre las cosas que se podían poner en cajas y no se podían poner en cajas, ¿no? Eso era lo que era pasible de entrar en el comercio internacional. Y en el futuro la discusión es si te lo puedo mandar electrónicamente o no, te lo puedo enviar por internet o no. Esa es la discusión relevante para ver si una tarea es transable internacionalmente, ¿no? Eso cambia el paradigma y cambia todo. Por ejemplo, el rol de las aduanas, sin ir más lejos, ¿no? Cambia absolutamente todo. Bueno, entonces todo este contexto, muy brevemente, que todos conocen, el descontento con la desglobalización, con la globalización. ¿Qué ha pasado? Acá que me encanta también es la evolución del empleo industrial en Estados Unidos, ¿no? Es decir, desde 1940 como porcentaje del empleo total, ¿no? Llegó a ser, en el 45, llegó a ser casi el 40% del empleo total en Estados Unidos, era empleo en la industria manufacturera. Hoy no llega al 7%. Eso es la deslocalización de la producción en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo eso es aumento de desempleo? No, para nada. Son personas u otras generaciones que se empleaban en otros sectores donde servicios. En servicios se empleó esa gente. En gris tienen los años que hubo recesión o crisis en Estados Unidos, ¿no? Simplemente para mostrar que no hay ninguna correlación con las crisis económicas, ¿no? La industria se fue deslocalizando de los países desarrollados sin prisa y sin pausa, es decir, no es algo que empezó tan recientemente, ¿no? Este fenómeno, y si ustedes lo ven en el Reino Unido es muy similar el gráfico, y en cualquier país de Europa. Entonces, este fenómeno que acabamos de ver, decimos, bueno, en la medida que el empleo en servicios
me genere mejores condiciones de vida que este que tenía en la industria manufacturera o que el que tenían mis padres en la industria manufacturera, la generación anterior, no debería haber grandes problemas. Sin embargo, hay algo que en mis clases siempre insisto, y los políticos insisten bastante poco, que es que el comercio internacional para la sociedad es beneficioso en su conjunto, pero genera redistribución del ingreso. Hay ganadores y hay perdedores. Genera redistribución del ingreso. Y si no tenemos programas para darles alternativas a los perdedores, nos encontramos con estos motivos, que pueden ser algunos ideológicos y muchos no, simplemente los perdedores de la globalización. Acá les puse una foto de marchas anti-OMC, marchas anti el TIP, ante el Acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, y más cercanas en Uruguay en contra del TISA, ¿no? O fenómenos como Let's Make America Great Again, ¿no? Este que les puse es el logo de Reagan del 80, no el del año pasado, ¿no? Pero el fenómeno, al menos en materia publicitaria y de logo, parece bastante similar, ¿no? Entonces, el comercio genera ganadores y perdedores. Esto también es viejísimo. ¿Qué pasa con todo esto que cambió en los albores del siglo XXI? Bueno, que en el comercio tradicional, como lo pensábamos, era relativamente fácil identificar ganadores y perdedores, porque lo pensábamos en sectores. Decíamos, bueno, en la carne y la soja, Uruguay es ganador, en los automóviles y los textiles, Uruguay es perdedor. Hay que generar programas para el sector textil, vestimenta y automotriz. Bueno, eso con las nuevas tecnologías de la información cambió. Ahora hay trabajos, tareas, profesiones ganadoras y trabajos, tareas, profesiones perdedoras horizontalmente. Depende que uno haga y no dónde uno lo esté haciendo. Entonces ya hay que pensar programas de reconversión o de retransformación para tareas específicas, pero va a ser perdedora aunque se la esté prestando a la industria de la carne o aunque se la esté prestando a la industria del software, esa tarea. Porque esa tarea se automatizó. No existe más. No importa que se la esté prestando a la soja y la soja tenga el precio internacional que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eso implica desde la política pública redefinir y orientar mucho más a la tarea y no identificar tantos sectores, ganadores y perdedores, sino qué tareas van a ser las ganadoras y perdedores. ¿Qué pasó en el mundo con esto? Y lo que pasó en el mundo es que el descontento en la globalización puede tener todos los fenómenos irracionales que uno le quiera estipular o ideológicos, pero cuando ve acá otro libro que leí el año pasado que les recomiendo, no, este año en realidad, en verano, ¿no? Cuando uno aprovecha para hacer estas cosas, es decir, bueno, el ingreso anual per cápita en China y Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, la clase media-baja de Estados Unidos, comparado el 88 con el 2011, prácticamente tiene el mismo ingreso. Es decir, los hijos tienen el mismo ingreso que tenían sus padres, corregido por poder de compra, etcétera, etcétera. Es decir, no están perdiendo plata, pero están ganando lo mismo. Y acá, el octavo decil urbano de China, si quieren la clase media alta en China, casi tiene el mismo ingreso que ellos. Es decir, Estados Unidos sigue siendo mucho más rico que China, pero lo ha cortado. Entonces, el nivel de vida, la calidad de vida de los padres, de los hijos con respecto a los padres de la clase media-baja en Estados Unidos, efectivamente está estancada y no ha mejorado. Fantástico que haya internet, fantástico que pueda tener redes sociales y estar contactado, pero tengo el mismo nivel de vida, ¿no? Eso está pasando en el mundo y está el descontento con la globalización. Y este gráfico, que probablemente ya lo deben haber visto, pero que es la distribución de cómo ha crecido, cómo ha evolucionado la distribución del ingreso en el mundo. Quiénes son los ganadores y los perdedores. Se establece a la población de la persona más pobre a la más rica, en todo el mundo, ¿no? Usaron las encuestas de hogares de todo el mundo. De la persona más pobre a la más rica y cuánto creció su ingreso per cápita, ¿ah? Entonces, si ustedes ven, la globalización claramente es beneficiosa, el fenómeno de la globalización, porque a todo el mundo le crece el ingreso y si hasta el 70% de la distribución, es decir, el 70% más pobre del mundo, mejora sus ingresos. Y los que más lo mejoran
es la clase media del mundo. Ahora, la clase media del mundo no hay nadie en los países desarrollados. La clase media del mundo está en Asia, está en el sudeste asiático. Y toda esa gente ha visto mejorar su nivel de vida terriblemente. ¿Dónde está la clase media y la clase baja de los países desarrollados? Y bueno, son de los más ricos en el mundo. Están entre el 80 y el 90% de la distribución del ingreso mundial. Esa gente prácticamente en los últimos 20 años no ha visto incrementado su ingreso. Y lo ven ahí. Está el ingreso estancado. Y después está los súper ricos, los Mark Zuckerberg, etcétera, que están en ese punto C, que son quienes también se han beneficiado terriblemente de la globalización. Entonces, ¿dónde está el descontento con la globalización? Puede haber factores ideológicos, puede haber todo lo que ustedes quieran, pero es la clase media de los países desarrollados y que tiene razón para estar descontenta, al menos no se han apropiado de ningún beneficio con este fenómeno. ¿Al mundo en su conjunto le sirve? Sí, miren cómo mejora el bienestar de casi el 70-75% de la población mundial, ¿no? Creciendo el ingreso per cápita, es decir, el mundo hoy es más rico que hace 20 años, significativamente más rico. El comercio genera más dinero para todos. Ahora, ¿quién mira la distribución de ingreso mundial que también se empareja? Nadie. Cada uno mira la distribución de ingreso de su país, ¿no? Entonces, por tanto, ¿y América Latina en qué está en esto? Y ya voy terminando. Bueno, ¿qué es lo que podemos esperar? Con América Latina tiene distintas realidades, pero lo que podemos esperar es que los cambios de políticas son reversibles, ¿no? Yo puedo ser abierto, puedo ser cerrado. Ahora, por algo, el Brexit no sabemos en qué está y Trump tampoco sabemos mucho en qué está en materia de política comercial. ¿Por qué? Porque las cadenas globales de valor ya están instalados en otros países. Entonces, los que les decía, una cosa era en la crisis del 29, en el 60, otra es hoy intentar aplicar esas políticas. Por otro lado, esas políticas se pueden aplicar, pero el cambio tecnológico no tiene marcha atrás. El cambio tecnológico está y no va a ser reversible. O sea, aplicar las mismas políticas en el día de hoy no va a tener los mismos efectos en el futuro. Bueno, todo esto, lo que siempre les decimos, estas tendencias, y para hablar de los acuerdos comerciales y terminar, a quienes afectan más, como siempre le gusta decir a Odara. Bueno, a los países pequeños y abiertos, que somos nosotros, ¿no? Es Uruguay. Y lo más importante, no sé si se ve algo, pero mostrarle la relación entre comercio exterior y PBI. ¿Y qué es lo que me interesa mostrarles? Que bueno, que incluso los mejores alumnos del barrio, Chile, Colombia, Costa Rica, incluso los mejores alumnos todavía tienen una relación exportaciones-importaciones PBI inferior al promedio mundial. Es decir, América Latina no está en las cadenas globales de valor mundial, como vimos, es de los países desarrollados a Asia, y eso implica que nuestros niveles de comercio son bajos. Entonces, los nuevos acuerdos de comercio internacional y sobre todo y específicamente para América Latina, ¿qué van a tener que tener? Bueno, van a tener que tener disciplinas en materia de qué hacemos con las tareas perdedoras por el comercio. Porque se cansó de esperar la clase media de los países desarrollados. Y ellos todavía son el 50% del PBI y son quienes establecen qué disciplinas se negocian en los acuerdos comerciales y qué disciplinas no se negocian. ¿Ah? ¿Qué tiene que hacer adicionalmente América Latina? Bueno, quiere ser parte o no quiere ser parte de esos acuerdos y quiere ser parte o no quiere ser parte de las cadenas globales de valor. No es trivial responder esas preguntas, cada país se las deberá hacer, pero desde los mejores alumnos como Alianza del Pacífico hasta los peores alumnos como el Mercosur, hoy no somos parte, aplicando unas políticas y otras. Es decir, con acuerdos comerciales solo no alcanza. ¿Qué más hay que hacer? No lo sé, pero la solución no está por acuerdos comerciales únicamente. Bueno, el mensaje o no sé si el mensaje es el descontento con la globalización en los países desarrollados tiene razones materiales que lo sustentan.
Y los nuevos acuerdos comerciales, sea a nivel multilateral en Doha, sea bilaterales o sea plurilaterales, tienen que tener en cuenta eso, porque si no van a tener resistencias en los congresos. Existen motivos obvios que hacen que sean resistidos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ves? Tuvimos hace unas horas la noticia de que aparentemente se estaban reanudando las negociaciones por el TPP, que aparentemente sin Estados Unidos, con un poco de resistencia a Canadá. En primer lugar, mi primera pregunta es si lo ves de alguna manera posible o viable, o obviamente quizás con un impacto un poco más reducido que lo que se esperaba al principio. Y una segunda pregunta es sobre una posición que adoptó Trump también, hablando de la necesidad de negociar acuerdos siempre en un marco bilateral, y eso además en contraposición a la postura de Xi Jinping de hacerlo en un marco multilateral. ¿Cómo, digamos, ves un poco ese trueque de posiciones a lo que eran las posiciones históricas? Bueno, empiezo por lo segundo porque es al menos más fácil para Uruguay, ¿no? Siempre creo que la política de Trump, y que siempre perjudica a los pequeños, es llevar todo a la relación de la fuerza, ¿no? Y la relación de la fuerza, la bilateralidad, siempre es el mejor camino, negocio en base a fuerza y no en base a reglas, ¿no? La posición de China yo creo que no debería sorprender. Ahora la gente dice, China está a favor del libre comercio, cuando uno ve los resultados. Es decir, es el gran ganador del libre comercio. Entonces, ¿cómo el gran ganador? Cuando Estados Unidos fue el gran ganador del libre comercio, estaba a favor del libre comercio. Cuando China es el gran ganador del libre comercio, está a favor del libre comercio, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me sorprende nada. La posición de Trump, por supuesto que me preocupa, porque siempre preferiría resolver las controversias o los cambios o los puntos de vista en el ámbito multilateral, y me preocupa más la posición de Estados Unidos con respecto al órgano de solución de diferencias de la OMC, que creo que es lo particularmente preocupante en este contexto para Uruguay, ¿no? Con respecto al TPP, permitime dejar un dejo de pesimismo. Creo que es una señal política, pero que todo el mundo pagó muchas cosas ahí adentro para tener un acuerdo con Estados Unidos, que difícilmente se la paguen entre ellos cuando el PBI más importante del mundo no esté. Quizás le estoy errando, pero pienso en México, en Japón, etcétera, darle, no sé, pensemos productos que duelen, darle gratis a Nueva Zelanda cuestiones tan sensibles como los lácteos, y si no está Estados Unidos adentro. Yo creo que si uno lee con detalle lo que salió, nos muestra que el TPP ha muerto. Viva el TPP. El tema del que voy a hablar hoy es la nueva tendencia del transporte marítimo de mercadería, específicamente el transporte en contenedores. Y un poco la idea de este tema es el peso que tiene el transporte de mercadería a nivel mundial. Más o menos el 80% del transporte de mercaderías se hace por vía marítima. Para los países en vías de desarrollo ese porcentaje es aún mayor. Entonces, por la sensibilidad que tiene el sector y porque se están viendo justamente nuevas tendencias y cosas que antes de repente no se veían y no pasaban, la idea era un poco traer este tema, pero es muy específico y es con nombre y apellido de navieras para que vean cómo se están moviendo en el contexto internacional. Para empezar, más o menos a partir de la década del 70 hasta el 2014 el comercio internacional creció sostenidamente un 3% anual, más o menos. Y a partir del 2015 este crecimiento, o sea, si bien se continuó el crecimiento, se empezó a frenar y a crecer un poco menos. Entonces, como ven ahí, en el 2015 creció un 1.8% y en el 2016 un 2.6%. Lo que viene pasando es... Bueno, en realidad voy a retomar un poco más adelante. Primero lo que quiero decir es la proyección que hace las Naciones Unidas para este año y hasta el 2022 es que vuelva a crecer, e incluso más que lo que estaba creciendo antes, un 3,2% anual. Y lo que vino pasando, sobre todo a partir más o menos del año 2000, es que justamente las navieras empezaron a ver que había un gran movimiento de mercadería y que crecía sostenidamente, entonces empezaron a llenar los diques de barcos, de construcción de barcos, los taparon, los llenaron.
de hace unos años a esta parte, todos los diques estaban llenos, no se podía mandar a construir más barcos, pero en un momento esto se empezó a frenar, de repente. No decreció, pero sí dejó de crecer a los niveles que crecía antes. Y entonces lo que empezó a pasar es que la oferta de espacio empezó a superar lo que era la demanda de espacio justamente arriba de los buques, y los fletes empezaron a bajar. Es un poco lo que hablaba Juan hace un ratito. Los fletes se vinieron a pique y muchas empresas empezaron a tener que poner dinero de repente de sus propios bolsillos y perder sus ganancias para sostenerse en el tiempo. Entonces el exceso de espacio, la reducción de precios y la reducción de las ganancias de algunas empresas, evidentemente a las empresas más grandes las afectan un poco menos, pero las más chiquitas tienden a desaparecer. Y lo que empezó a pasar, y acá es un poco los desafíos que se ven hoy en día en el comercio internacional, es justamente nivelar esa oferta y demanda, tratar de tener una cadena de suministro totalmente abastecida de punta a punta y lograr precios competitivos, no solamente para los usuarios, para que puedan pagar. Obviamente los usuarios con los precios baratos se benefician, pero obviamente para las navieras a largo plazo no es sostenible. Entonces un poco equilibrar esos precios y no hacerlo sostenidamente en el tiempo, de que las navieras continúen perdiendo dinero porque justamente empiezan a desaparecer. Entonces lo que empieza a pasar es las navieras empiezan a juntar entre ellas. Hace unos años la tendencia es que se empiezan a asociar. Las navieras más chicas, que son las que se perjudicaron un poco más de este enlentecimiento del crecimiento del comercio internacional, tenían dos destinos: o desaparecían o las compraban de repente algunas navieras más grandes, o empezaron a asociarse justamente con esas navieras y a compartir los tramos. En lo que es consolidación de estas navieras, todos los puntos de la cadena de abastecimiento empiezan a sufrir un poco. Por ejemplo, si varias navieras se asocian, lo que empieza a pasar es que de repente empiezan a ponerse de acuerdo en qué rutas van a manejar. En esas rutas, obviamente, empiezan a cancelar puertos. En esos puertos va a haber un montón de embarcadores que no van a tener la opción de salir de esos puertos porque ya no van a tener una escala. Por un lado, entonces el embarcador tiene menos opciones. Por otro lado, los puertos empiezan a perder puestos de trabajo, básicamente porque cada escala de un barco que lleva horas demanda mucho tiempo, mucho trabajo, hay muchos operarios, y cada escala de un barco son miles de dólares en ese puerto que ya no se tienen más y son importantes. Y por otro lado, los puertos y las terminales que sí todavía tienen carga y reciben esas escalas, se empiezan a sufrir por el congestionamiento, porque tienen picos, porque hay barcos que tienen que esperar durante días de repente fuera para poder atracar en algún momento. Entonces todos los negocios de la cadena de alguna forma se empiezan a ver perjudicados por estos cambios. De todos modos, la consolidación de las navieras es importante porque justamente si lo que queremos es nivelar esa oferta y esa demanda, equilibrar el espacio que estaba de sobra, las navieras no tienen más remedio que empezar a juntarse cada vez más. Y esa es la tendencia y eso es lo que se ve a futuro. La tabla acá es bastante específica porque me gustaría hablar de estas navieras en particular. Dentro de estas, la mayoría están asociadas a otra de alguna forma. Por ejemplo, las tres primeras, Maersk, MSC y CMA CGM, son las tres principales del mundo, son las tres europeas. Particularmente MSC y CMA CGM son empresas familiares, Maersk no, y la cuarta es COSCO, que es una empresa china. Lo que les quiero mostrar de acá es, por ejemplo, Maersk ya este año compró Hamburg Süd, o se va a asociar a Hamburg Süd. Son dos navieras muy grandes. Si bien ahí Hamburg Süd aparece en el puesto número 7, es a nivel global, pero en Sudamérica tiene bastante peso. Porque Hamburg Süd casi que domina el mercado de contenedores refrigerados en la región, lo cual Maersk no hace. Entonces ahí es muy importante esa asociación. Pero particularmente el caso de COSCO creo que es como lo que marca, más allá de la tendencia de la consolidación en general y de las alianzas, COSCO es un caso muy particular y es bastante interesante. También asociado un poco a lo que hablaba Juan hace un rato de cómo China se mueve
tan rápidamente y cómo termina siendo el gran ganador en el contexto internacional nuevo. Costco hace no más de 2 años estaba en el puesto número 6, casi que 7 en el ranking de navieras, y empezó a tomar fuerza y a beneficiarse de la situación de repente que las otras estaban sufriendo un poco más. Lo más importante para decir de acá es que Costco es una empresa estatal y representa obviamente los intereses de gobierno, no solamente intereses comerciales de vender fletes, básicamente. El año pasado compró China Shipping, que China Shipping era otra naviera, obviamente china, que también estaba como un poco en problemas, y el primer movimiento estratégico de Costco fue comprar China Shipping, y ya ahí creció y se posicionó en 4º lugar. Pasó del 6º al 4º en menos de 2 años. ¿Qué va a pasar ahora? Costco está a punto de comprar OOCL, que es una empresa de Hong Kong, mediana, bastante chica en realidad, si la ven ahí, pero pongamos mediana. Ya arreglaron el precio, está bajo revisión legal y en los próximos meses se va a concretar esa venta. Lo otro que está pasando es que navieras como Evergreen, que es la 5, y Yangming, que es la 9, son 2 empresas taiwanesas, obviamente está dentro como del área, entre comillas, del área de cobertura de China, también están bastante vulnerables. Entonces, China lo que está tratando de hacer es apurarse justamente a conseguir esas navieras que están en su región y que están más vulnerables antes de que un competidor europeo pueda ingresar en la zona. Como se dice a veces en política internacional, en su backyard, no va a permitirlo y se va a apurar justamente para conseguir el predominio en la región. Y lo importante también es que la tercera naviera, que es CMA-CGM, hace unos meses publicó que quiere rematar el 24% de sus acciones. Entonces, Costco a la vez también manifestó su intención de hacerse ese 24% de las acciones de CMA-CGM, por lo cual, y acá es como la clave de por qué la tabla, esto en pocos meses se podría mover al punto de que Costco quedaría peleando por el primer lugar con Maersk a nivel global. Y lo importante de esto no es lo que les decía recién de que Costco está tratando de hacer esto como una estrategia de vender más fletes y ser la empresa número 1 de venta de contenedores, sino que tiene que ver con una estrategia geopolítica que responde también a otras situaciones, como lo que hablaba Juan recién de ser el gran ganador y tener cada vez más predominio, que no lo está haciendo solamente con la adquisición o con la unión de navieras, sino que también lo hace, por ejemplo, comprando compulsivamente terminales de contenedores a nivel mundial. Acaba de comprar una en Grecia, por ejemplo, y se está moviendo rápidamente en áreas, por ejemplo en Europa, donde antes no tenía ningún tipo de injerencia. Entonces, como para resumir las tendencias en el comercio internacional, básicamente son de las alianzas, estrategias geopolíticas, que eso es lo más importante para destacar, por ejemplo en el caso de Costco. Los buques que yo les hablaba que se habían mandado a hacer a principios del siglo XXI, sobró tanto espacio que empezaron a destruir buques que todavía estaban en condiciones de seguir funcionando. No obstante, estas alianzas que se están formando, que ahora les voy a mostrar algunas de ellas, están mandando a construir buques cada vez más grandes también, con mucha capacidad y que van a requerir mucho calado. Eso va a requerir en el futuro que obviamente los puertos también se tengan que adaptar, porque no todos los puertos van a poder recibir ni operar ese tipo de barcos. Uruguay está en relativamente buenas condiciones, tenemos un calado natural que, como sabrán, es muy favorable incluso en la región y nos ayuda un montón, pero de todos modos se requiere mucha infraestructura para operar buques de gran porte como los que van a ver en el futuro, por lo cual en el futuro se va a necesitar también rearmar un poco cuál va a ser la estrategia y qué puertos van a predominar, y los que no puedan recibir esos barcos van a estar alimentados probablemente por lo que se llaman feeders, que son buques de menor porte, que hacen tramos más cortos y que enlentecen la llegada de la mercadería en general, porque requieren una escala más antes de que ese contenedor llegue al destino final. Esas son las 3 principales alianzas que existen hoy en día. 2M es Maersk y MSC, son las 2 europeas que ahora están en cooperación con Hyundai, que es una naviera coreana. The Alliance, que tiene NYK, MOL, K-Line y Yangming, son todas asiáticas. Hapag-Lloyd es alemana, con UASC, que es africana. Y Ocean Alliance, que tiene una europea, que es CMA-CGM, y las 3 otras
asiáticas. Esas son las tres principales y como dice ahí, mueven el 90% del comercio internacional. Esto es básicamente transpacífico y entre Asia y Europa, pero tienen una presencia grandísima. Lo que se espera para los próximos años es básicamente que se sigan haciendo estas alianzas, que cada vez más busquen cuál va a ser la estrategia para posicionarse en tal o cual región, más Costco más en Europa, las europeas tratando de ir a Asia tal vez. Entonces el posicionamiento de China va a crecer, esa es la gran tendencia, y lo que se prevé para más o menos 2020 es que con tantas alianzas terminen fusionándose gran parte de estas navieras y no haya más de 6 o 7 cargadores globales en acción. Esa lista de 10 continuaba a 20, pero se prevé que para el futuro se reduzca bastante más que eso. Y nada más. Muchas gracias. Directos, por ejemplo, que teníamos de Europa y que ahora, por ejemplo, hacen escala en Brasil o tenían en Argentina y después entran a Montevideo. ¿Eso se va a seguir dando o va a ser una cosa estacionaria de ahora? En realidad la tendencia es que haya más escalas, cada vez más escalas, sí. Es decir, los servicios directos que venían a Uruguay o que teníamos oferta. Sí. No. Al haber consolidación, cuando antes lo que pasaba era que se generaban lo que llamaban vessel share agreements, que en realidad arriba de un barco de repente iban 2 líneas que compartían los tramos, pero tocaban siempre los mismos puertos y no se tocaban las escalas. Ahora con la consolidación y por lo menos hasta dentro de unos años lo que se espera es que justamente esas alianzas en realidad lo que hacen no solamente es compartir el barco, sino que alinean sus estrategias comerciales y dicen, bueno, tenemos que ir a este puerto y a este puerto, al resto no podemos. Entonces, como te decía, si encima todas esas empresas construyen buques cada vez más grandes, la tendencia es que las escalas se empiecen a saltear. Montevideo creo que está en una buena posición. Hace unos años yo me acuerdo que trabajaba en una naviera donde siempre Montevideo era la escala que se salteaba porque no había suficiente carga ni de importación ni de exportación como para que el buque de repente perdiera la escala, la ventana que tenía, por ejemplo, en Buenos Aires. Y eso se revirtió bastante en los últimos años. Yo creo que Montevideo ahora para los cargadores globales es un buen lugar donde se mueve mucha carga para la región, entonces esperemos que no nos salten en el plan de rutas. Y ahora me toca confirmarles lo que muchas veces les dijimos cuando hablábamos en temas de operativa y procedimiento del comercio internacional y de costeo de operaciones de importación. Y dijimos siempre, este es un ámbito en el que muchas normativas tienen fecha de vencimiento muy rápida. Me voy a referir, como lo dice el título de la presentación, no lo dice ahí, no se preocupen, lo dice en el programa, a el cambio que tenemos en la tasa consular. Hasta ahora, lo que les habíamos enseñado era la tasa consular agregará un 2% a los costos de importación, con alguna posibilidad de que sea desmantelada en un plazo que primero les dijimos y no se ocurrió, después les dijimos y no ocurrió, y ahora lo que le tenemos que contar es que la aprobación de la última rendición de cuentas, que ya ha sido puesta en vigor por el Poder Ejecutivo y que empieza a funcionar el 1 de enero, dentro de muy poquito, ese va a hacer que lo que le contamos varíe, y en algunos casos varíe sustancialmente. Porque, ¿qué nos dice lo dispuesto en la rendición de cuentas? Primero, que los bienes de consumo provenientes de Mercosur y canalizados por el acuerdo de Mercosur pasan de 2 a 3%. Esto estuvo en la prensa, pero vale la pena igual recordarlo. Segundo, que los mismos bienes, pero provenientes de terceros países, pasan de 2 a 5%. Tengo acá a la catedrática asociada de Operativa y Procedimientos que espero no me deje incurrir en ningún error.
Por ahora vamos bien, pero vamos a sacarle un poquito más de punta a esto. El acuerdo de libre comercio con México había estipulado que para lo que se canalizaba dentro de ese acuerdo, la tasa consular no existía, o existía y su alícuota era cero, es lo mismo. Y quiero recordarles también que en el acuerdo de libre comercio existente con Chile, no este que está en duda si se firma finalmente o no, en el existente, la tasa consular no estaba eliminada y por lo tanto, en principio, a Chile se le aplicaría el 5%, ¿correcto? Así que en realidad pasamos de 2 a 3 a 0, que ya era 0, o a 5, con perspectivas de que esto enfrente algunas dificultades. Primero, la OMC confiaba en un compromiso que había asumido Uruguay de que eventualmente iba a ir desmantelando esta tasa. Bueno, cuando venga el año que viene una revisión de política comercial, se va a encontrar con que no se desmanteló, sino que se tonificó. Eso puede ser alguna dificultad. Por otro lado, en el tapete está una negociación Mercosur-Unión Europea. Las cosas como están hoy indicarían que Uruguay le cobraría, más allá de cualquier reducción de aranceles que ocurra como consecuencia de ese acuerdo, un 5% a bienes provenientes de la Unión Europea. Para poner esto en contexto, el arancel promedio de los bienes industriales en la Unión Europea es menos del 5%. Así que nosotros, después que terminemos con toda la liberalización, tendríamos algo que seguramente no va a ser fácil de aceptar por la Unión Europea, que es que le seguiremos aplicando un 5%. A esta altura ustedes me dirán, profesor, no confunda, eso es una tasa, no un impuesto. Bueno, primero, una tasa tiene que ser a cambio de un servicio efectivamente prestado y su cuantía debe ser conmensurable con el costo del servicio. ¿Cuál es el servicio prestado a cambio de cobrar la tasa consular? Nada. En todo caso, cuando nació la tasa consular, se verificaban unos documentos, pero nadie iba a examinar si el documento, que contenía seguramente el volumen físico, el precio y el tipo de mercadería, si eso era lo que efectivamente se estaba embarcando, o si eran más unidades o menos, o el precio era mayor o menor, o si era este producto o este otro. En otras palabras, no hay hoy servicio que sirve de contraprestación para cobrar la tasa consular. Ni al 2, ni al 5, ni al 3, obviamente al 0 sí. Pero eso es muy importante. Y ustedes me dirán, ¿y por qué el folclore uruguayo, porque ya no es la ciencia, sino el folclore, le sigue llamando tasa consular? Tenemos decretos y leyes de hace pocos años, y unos de hace muchísimos años, y todos le dicen tasa consular. Bueno, en primer lugar, para que no crean que esto es un tema doctrinario y que yo pienso que es un impuesto o que es una tasa, lo más fácil es ir a una fuente neutra. Podría uno ir a la OMC, pero más cerca de acá tenemos a la ALADI, que tiene una buena compilación de la política comercial aplicada por los países socios de la ALADI. Y cuando uno abre la página de Uruguay, busca tasa consular, dice, es un impuesto
cobrado en oportunidad de las importaciones. Así que para ese club de países latinoamericanos no hay duda que es un impuesto, y en mi concepción, francamente, no hay duda de que es un impuesto. ¿Y cómo nació? ¿Y cuándo nació? Porque ha tenido muchos avatares. Es más, después de nacer tempranamente allá por 1953, fue derogada allá por 1990, fue vuelta a instaurar allá por 2001, por ahí, y continuó tan campante hasta hoy, incluso con esta suba que estamos mirando. ¿Y por qué querían cobrar una tasa consular en 1953? Vamos a ponernos en el contexto, porque además la ley que la crea, y el artículo que la crea, que es enorme, tiene muchísimas páginas, es una foto de la época. Describe las condiciones de Uruguay y su política comercial en 1953. ¿Cuál era la concepción mental respecto de las importaciones en Uruguay en 1953? Castíguelas, que no hay problema. Estábamos aplicando una política de sustitución de importaciones que cada vez que agregaba una carga más a las importaciones estaba cumpliendo con su objetivo. Y no había una fuerza política adentro de Uruguay que dijera, no, eso no vale la pena. Nadie conocía que había un impacto sobre las exportaciones que fuera similar al impacto que un impuesto a las importaciones tenía. Estábamos en el mundo de cuanto más cargas a las importaciones, mejor. Eso es patriótico. Entonces, nadie lo discutió. Nadie lo discutió. Ustedes me dirán, ¿y la cuantía? Bueno, esta es la otra parte que nos muestra una foto de época. En ese momento era una larga lista de lo que podríamos llamar gravámenes específicos fijados en pesos uruguayos. 1953 debe haber sido el último año en que la inflación no fue rampante en Uruguay. A partir de ahí, y por muchísimo tiempo, la inflación derritió cualquier valor expresado en pesos uruguayos. Después de eso, además, alguna vez, 2 veces, cambiamos 3 ceros, en fin, hubieron muchas cosas. Pero en aquel momento, en 1953, era aceptable, era lógico, no había que preocuparse por salvaguardar el valor a lo largo del tiempo del impuesto que se estaba creando. Y así, lo único que había que hacer era instruir a los cónsules para que hicieran este trámite y permitirles que cobraran más si alguien venía a hacer el trámite después de determinado horario. Y, por supuesto, nutrir al Servicio Exterior Uruguayo con un número de puestos adicionales de cónsules, sobre todo en puertos de embarque, pero no necesariamente, en el entendido de que el producido de la tasa consular hacía posible mantener esos gastos adicionales. Es típico de Uruguay 1953. Jorobe a las importaciones, no pasa nada. Cree nuevos cargos, no pasa nada. Expreses en pesos uruguayos, no hay inflación. Era así. Ahora, muchos años más tarde, y con muchísimos cambios, tenemos un tema que nos afecta para el futuro, y es que nos estamos
cerrando en aquella pequeña cuota parte que esto significa, que puede no ser tan pequeña. Recuerden que el arancel promedio de Uruguay debe estar en el 11%, y bueno, y 5 en algunos casos es importante. O en todo caso 3, que es el incremento, también es importante. ¿Y quiénes pagan la mayor parte de esta tasa consular? En términos de sectores, alimentos, es el 18% de la recaudación, automóviles, el 12%, aparatos electrónicos, también el 12%. Textiles, vestimenta, calzado, solo el 8%, plástico y caucho también, y máquinas y herramientas, un 5%, que como no son bienes de consumo, probablemente no serán alcanzados por el aumento. Todas estas cifras son anteriores porque no tenemos ninguna cifra con las nuevas alícuotas porque no empezaron a regir, empezarán dentro de unos pocos días. Y el ítem más importante que tributa esta tasa consular son los teléfonos consulares. Los teléfonos celulares. Me traicionó el subconsciente. 4.3% de la recaudación de las tasas consulares va para los teléfonos celulares. Y quien más tasa consular pagó fue Brasil, o los bienes provenientes de Brasil, quiero decir, y en segundo lugar China. Brasil era el 23%, China el 22%, Argentina el 17%, Estados Unidos fue el cuarto con un 7% y Alemania con un 3%. Recuerden, y este es un detalle importante, que las altas participaciones de Argentina y Brasil tienen que ver con el hecho de que el 3% y no el 5% se aplica a las importaciones canalizadas por el acuerdo del Mercosur y que el régimen automotriz no se rige por el acuerdo del Mercosur, sino por protocolos, en el caso de Brasil, que extienden el PEC regularmente, el protocolo de expansión comercial, ya ni lo usamos el nombre, pero y que por lo tanto, como no están en el Mercosur, no están siendo canalizados por el Mercosur, van a recibir el 5%. Y están recibiendo hoy el pago completo. Y como nuestras importaciones de automóviles de nuestros dos vecinos tienen alguna importancia, es por eso que están siendo reflejadas en el lugar que estos dos países ocupan en el ranking. Posibilidades de futuro. Esto va a cambiar en algún momento. No va a cambiar por las razones que el gobierno adujo cuando adoptó la medida. Allí dijo, tengo necesidades fiscales, debo llenar un déficit, esto lo llena más que solamente parcialmente, pero es parte de... Y no avisoro cuando no voy a tener déficit fiscal. Así que esto va a quedar por un tiempo. No se dice de esta manera, pero quedó así. Sin embargo, ¿cuánto tiempo más podría ser que Chile continuara sin molestarse porque los productos de México tienen 0 y los productos chilenos tienen 5? Estoy hablando solo de esta tasa, los demás en principio son iguales. ¿Cómo podríamos enfrentar una nueva revisión de política comercial que se hace regularmente por parte de la OMC, habiendo prometido en 2 oportunidades previamente que esta tasa iba a ir desapareciendo con el tiempo y ahora, la próxima vez que se encuentren, que es el año que viene, van a notar que no desapareció, que creció. Y sobre todo que creció mucho para los miembros de la OMC que no son miembros del Mercosur, salvo México. Y por último, ¿y si
prosperase como hay alguna posibilidad de que prospere el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿cuál es el futuro que puede tener la supervivencia de una tasa consular del 5% que no responde a ningún servicio y que no podríamos, que sería difícil que le pudiéramos aplicar a la Unión Europea sin que la Unión Europea protestase o se negase a suscribir el acuerdo, porque es una desigualdad muy importante en las condiciones de la firma. Eso podrá tener 1000 repercusiones, no lo sabemos. Lo que sí me animo a decirles es que no va a haber muchas quejas por parte del Mercosur respecto de que su alícuota en principio pasó de 2 a 3, por 2 razones. Primero, porque como para los demás países pasó a 5, le da mayor espacio para el desvío de comercio, para aumentar sus precios cuando le vende a Uruguay. Es poco, pero es. Segundo, y muy importante, porque como Uruguay, con esta flagrante violación de compromisos asumidos anteriormente, les da como anillo al dedo la posibilidad de proseguir a nuestros socios de Mercosur con sus intenciones de violar otras estipulaciones de nuestro acuerdo. Realmente uno puede decir que estamos legitimando en parte que Brasil tome alguna medida con los lácteos o cosas por el estilo, como lo amenazó hace poco. En consecuencia, quizá no tengan ustedes que correr a corregir todo. Sepan que esta es la nueva disposición. Quizá el año que viene tengamos que decirle que estas realidades que acabo de mencionar cambiaron nuevamente lo que tenemos que aplicar en materia de tasa consular. Muchas gracias.